Todo, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, Joaquín. Al título, al final y a la presentación le hemos decidido añadir un pequeño tema sobre riesgos, sobre cómo se pueden evaluar los riesgos. Si tengo tiempo lo haré, si no simplemente haré lo que teníamos previsto hasta hace unos días. Bueno, primero de todo, antes que nada, yo vengo aquí de portavoz, o sea, soy el portavoz de un equipo gigantesco. Me toca a mí hoy, otros días le toca a Clara Prats, otros días a Sergio, otros días a Dani, otros días a Martí, otros días a Pera. Tenéis aquí todo el listado de gente que trabajamos en una colaboración entre la UPC, que veis a la derecha, que es el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos, y a la izquierda el Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen de Cataluña. Además de estos dos grupos, hay toda una serie de estudiantes de grado de Ingeniería Física de la UPC que también nos ayudan y están detrás y que básicamente son igualmente imprescindibles. Comentar la financiación de la Caixa, del Ministerio de Ciencia y creo que también ahora de la Unión Europea. Entonces, básicamente, primero un contexto, después hablaremos del modelo de predicción a corto de la evolución del COVID-19 y luego intentaré extenderme un poco en los problemas sobre estimar realmente cuál es el número de casos que hay de COVID-19, estudiar su letalidad y cuáles son los efectos sobre las personas, sobre básicamente cuál va a ser la evolución que esperamos ver si todo evoluciona de forma positiva o si lamentablemente las cosas se pueden torcer un poco. Por último, si tengo tiempo, hablaré un poco de identificar precisamente ese riesgo, intentar definir cómo se puede determinar que vamos a tener a lo mejor un problema en una zona y que vamos a tener un aumento de casos en una zona a corto plazo. Entonces, primero de todo, el contexto, el grupo tenía miembros con una gran experiencia en modelizar enfermedades infecciosas, tuberculosis, la malaria, la enfermedad de Chagas. Luego tiene otros miembros, entre los que más me incluiría yo, que ha estudiado modelización a diferentes escalas del organismo, subcelular, celular, el corazón, la célula. Por tanto, hay parte del grupo que sabe perfectamente de toda la epidemiología habida y por haber y otros que estamos más metidos en tratar datos muy complicados que vienen de medidas del cuerpo humano, básicamente, de la célula o del corazón. A ver qué pasa. Muy bien. Entonces, el grupo investigó la epidemia en China desde enero y febrero, sobre todo con Daniel López Cudina a la cabeza, investigando ese proceso de evolución que se produjo, ese corte drástico de la movilidad que se produjo, que se forzó desde las autoridades, evidentemente, para contener una epidemia que era absolutamente nueva. Entonces empezaron a aplicar modelos para intentar predecir cómo evolucionaba esa epidemia a corto plazo, justo cuando llega a Europa. En ese momento llega a la Comisión Europea la presencia de ese modelo y se forma un equipo liderado por la doctora Clara Prats, que ya creo que llevamos más de 2 meses, yo me incorporé más tarde, o sea que a lo mejor llevo 1 mes y medio, pero el equipo en principio ya como 2 meses haciendo informes a la Dirección General de Conectividad y a la de Salud de la Comisión Europea. Se hace un análisis diario, una parte más corta y una parte más larga. Os invito, son informes absolutamente abiertos a cualquier persona interesada a seguirlos, están en esta página web. Además, de forma más reciente, el grupo ha establecido colaboración con Aquas, que es la agencia que evalúa la calidad del sistema sanitario en Cataluña, sobre todo para intentar hacer análisis y predicciones más a escala más pequeña, es decir, que sean útiles para hospitales, para regiones sanitarias más pequeñas, centros de gestión sanitaria. Evidentemente, un interés fundamental que los hospitales, ver cuál va a ser la evolución a corto plazo en los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos es muy importante para poder tener un margen de maniobra
y poder saber más o menos, es muy útil poder saber más o menos qué es lo que va a pasar a corto. Evidentemente la colaboración está abierta con otros gobiernos. Me consta que hay un subgrupo muy metido en contactos con el gobierno andorrano, con el de las Islas Baleares. Y por último, estamos ahora en el proceso también de intentar seguir los efectos de la movilidad y el cambio que se va a producir ahora de una situación en que la epidemia va hacia el control y, por tanto, lo que es importante es que no vuelva a aparecer un rebrote, al menos un rebrote importante, sino ser capaz de controlar la epidemia y mantenerla en un nivel basal lo más bajo posible. Este básicamente es el contexto de lo que hacemos y también de parte de la charla. Déjame explicar primero entonces qué son estos modelos epidemiológicos o en este caso empíricos para predecir a corto plazo la evolución de la COVID. Entonces, primero, ¿por qué un modelo empírico? Porque resulta que la epidemia, la evolución de la epidemia a corto plazo es bastante predecible. Es decir, siempre que haya un cierto número de casos, es decir, que exista lo que se llama transmisión comunitaria, es decir, que no sean casos importados, sino que haya un buen número de gente que propague la enfermedad contagiando a otros, la epidemia puede ser predicha a corto. Una semana, 2 semanas es el umbral de predictibilidad. Usar un modelo empírico quiere decir usar un modelo matemático muy basado en los datos que se reciben. ¿Por qué? Porque esta epidemia, el virus es nuevo. No ha habido una pandemia desde hace décadas de esta magnitud. Hay muchísimas cosas que se desconocen del virus. En febrero aún se desconocían muchísimas más. Y por tanto, los modelos típicos, que los he escrito aquí, SAIR Models es el modelo típico en epidemiología que sirve, por ejemplo, para predecir la gripe a medio, incluso a veces a medio largo plazo. Para poder utilizar estos modelos hay un montón de parámetros que se necesitan saber sobre cómo se comporta el contagio, cómo se comporta el virus, que en aquel momento eran completamente desconocidos. Por tanto, utilizar estos modelos era básicamente equivalente a utilizar un modelo basado en los datos. Y luego una idea fundamental en el grupo de epidemiología, que es que a diferencia de la gripe, donde en general, que más que menos todos tenemos un poco de inmunidad, al menos no todos los años, pero muchos años tenemos mucha inmunidad, otros tenemos un poco menos inmunidad a la gripe. En este caso, a este virus, todos somos lo que se llama susceptibles, es decir, no tenemos desarrollada una respuesta inmune y, por tanto, lo más habitual es que si tiramos el virus, desarrollemos la enfermedad. El grado, eso depende evidentemente de la persona, pero en principio todos somos susceptibles. Por tanto, esos modelos no funcionaban. ¿Cuál fue el modelo que se vio que funcionaba mejor en la predicción? Es lo que es el modelo de Gompertz. Es un modelo empírico de 2 parámetros, es decir, lo que se intenta hacer es ajustar los datos experimentales a un modelo de Gompertz, que es un modelo de cómo crece la epidemia, y donde esos 2 parámetros están muy ligados a cosas que se pueden saber de la epidemia, ¿no? Un parámetro tiene que ver, y ya cambio de transparencia, un parámetro tiene que ver con cómo crece, en definitiva, la epidemia en los momentos iniciales. Sería este parámetro A de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la forma, esta, diríamos, expresión de aquí. Si lo dibujas en estos ejes de aquí, en el número de casos en función del tiempo, este es el tiempo, esta es la n. Si dibujas esta función en función de la k y de la a, te queda una gráfica u otra gráfica. Esta tiene que ver con el crecimiento y cómo se controla el crecimiento exponencial inicial. Y esta K tiene que ver con el número final, es el número final de casos infectados. Por tanto, la idea fundamental de este modelo es que no sigue siempre un crecimiento exponencial, es decir, al principio la enfermedad puede parecer que crece exponencialmente, pero después, típicamente, en la mayoría de países se toman medidas de distanciamiento
Y esas medidas de distanciamiento son las que realmente determinan la evolución de la epidemia. No tanto los casos susceptibles como en un modelo clásico de epidemiología, sino realmente qué medidas se toman para hacer que la gente tenga menos contactos y por tanto la gente que esté enferma contagie menos. Por tanto, este crecimiento exponencial, el cuánto crece, no es una constante, sino que decae con el tiempo. Y cuánto decae con el tiempo es este factor A. Lo que se puede ver es que la gran mayoría de evoluciones de la epidemia se pueden fitear perfectamente con esta expresión y evidentemente en diferentes momentos de la epidemia puedes intentar fitear, ajustar, abuso demasiado a lo mejor del término en inglés, ajustar la evolución de la epidemia. ¿De acuerdo? Esta museo que tengo escrito aquí sería el crecimiento exponencial justo al principio de la epidemia, que luego evidentemente se frena, porque si no esto crecería hasta que toda la población estuviese infectada con unas consecuencias evidentemente catastróficas si ese fuese el caso. Ya he comentado lo que es la K y lo que es la A, quiero volver a insistir, la K es el número total y la A es cuán de bien frenas el proceso exponencial que puede haber inherente en la propagación de una epidemia. Entonces, si tenemos este modelo empírico en que sabemos que funciona y que ajusta bien los casos de países donde ya se ha desarrollado la enfermedad casi hasta el final y donde hay muy pocos casos, en un momento determinado para un país, para una región, se puede mirar y estudiar en profundidad cuál es el mejor ajuste, teniendo en cuenta cuál es la serie histórica de datos que había hasta ese momento. Se pueden hacer algunas técnicas estadísticas que no voy a comentar para mejorarlo, pero la idea básicamente es la misma. Es decir, si en Cataluña teníamos una serie histórica de casos acumulados por COVID en función del tiempo que tenía esta forma, y estamos en este día, lo que podemos investigar es, vamos a ver qué curva experimental, qué curva de crecimiento de Gompertz es la que mejor se ajusta a esta forma y entonces propagar lo que va a pasar a los próximos días. Este caso sería el ejemplo de España y este caso sería también el ejemplo de todos los países de la Unión Europea y además de la zona EFTA. Entonces, esta propagación, digamos, del mejor modelo se puede hacer de forma visual. Lo que es importante al realizar el ajuste, evidentemente, es tener bien controlado cuáles son los márgenes de error y cuál es el error que cometes. Esto es lo que se llama tener bien calibrado el modelo. Y aquí hubo un trabajo del grupo absolutamente espectacular en calibrar y decir, si tenemos este margen de error, dentro de este margen de error nos vamos a equivocar solo el 10% de las veces. Aquí tenéis el error calculado para estos modelos en función de cuán al futuro se va la predicción. Como se ve, el error es del entorno del 10%, a veces del 20% en algunas series, cuando te vas a 5 días. Por tanto, todo lo que sea predecir la epidemia a una semana vista, creemos que es absolutamente posible, al menos en el proceso inicial y en el proceso durante el tiempo en que se controla. Evidentemente, esto que se hace con la serie de casos totales, acumulados y detectados, se puede hacer para señales para la historia de cuántas hospitalizaciones ha habido, cuántos usos de unidades de curas intensivas y, por tanto, se pueden hacer, si vemos aquí, esto sería la evolución en el tiempo de los casos acumulados de hospitalizaciones, se puede ver aquí la serie histórica de cuántos casos hay y se puede hacer el mismo análisis, un crecimiento de Gompertz y ver qué es lo que esperamos en los siguientes días. Y esta información sí que es muy de utilidad para poder hacer planificación sanitaria. Entonces, una vez tenemos este marco general de que sabemos que tenemos un modelo que puede hacer muy buenas predicciones a corto, dejarme evaluar ahora y empezar a hablar de un tema muy importante que es, sobre todo cuando el proceso de la epidemia empieza a ser controlado, es decir, el crecimiento de la epidemia decrece, digamos, la epidemia decrece más que crece. Un factor muy importante para saber
¿Cuál es la posibilidad de que este factor, este decrecimiento, se gire y de golpe vuelva a crecer? Es tener bien claro cuál es el número de casos activos. Es decir, cuáles son el número de gente que realmente en principio podría transmitir la enfermedad. Porque si mayor es ese número, y más fácil es que se propague de nuevo la enfermedad si relajas las medidas de distanciamiento físico que se han implementado para controlar la epidemia. Entonces, vuelvo a insistir, ¿por qué es tan importante evaluar este riesgo? Porque es muy importante saber que no todas las personas que se detectan son las que realmente existen. Más bien al contrario. La mayoría de personas que tiene la COVID o que ha pasado por el COVID no son detectadas. En muchos casos, básicamente porque prácticamente no presentan sintomatología. Se calcula que entre un 20 y un 40% tiene el virus y prácticamente no se entera. Evidentemente luego hay otro porcentaje que sí que tiene síntomas, pero estas personas pueden decidir o no decidir ir al médico, se les puede hacer una PCR o puede que no. Depende. Por tanto, hay todo un grupo de población que existe y que no se detecta, ¿vale? Los países que son capaces de detectar un número mayor de casos y que básicamente nos creemos que realmente los números son correctos, son probablemente Corea del Sur, Israel, que podrían estar detectando el 40-50% de los casos. En Europa no llegamos a ese nivel de detección. Por lo tanto, es muy importante saber cuál es el número que realmente se detecta, y esto se puede hacer a partir de dos datos. Uno, del estudio de cuál es la letalidad del virus, y segundo, de estudiar las series, es decir, saber cuánta gente ha muerto en función del tiempo, desafortunadamente, y cuánta gente ha sido detectada como persona que ha padecido la enfermedad y se ha recuperado. En ese sentido, es muy importante hacer un buen estudio de la bibliografía, es decir, investigar cuál es probablemente la letalidad del virus. ¿Qué quiere decir saber la letalidad? Probablemente ya lo sepáis vosotros perfecto, lo vuelvo a recordar, pero lo sabéis perfectamente. De todas las personas que son contagiadas, ¿cuál es el porcentaje que realmente acaba con un desenlace fatal? Como sabéis, depende de la edad, depende de factores de comorbilidad. Por tanto, para un país determinado, con una estructura demográfica determinada, hay una letalidad promedio. En este caso, en el grupo, después de hacer la investigación bibliográfica, consideramos que debería estar en torno del 1%. Eso creo que es importante que quede constancia y que lo sepáis. El 1% es un valor de estimación promedio. Es decir, puede ser que sea menor o puede ser que sea mayor. No mucho menor ni mucho mayor, pero sí significativamente menor podría ser o significativamente mayor. En los países donde la COVID no ha entrado en profundidad, y esto se puede ver sobre todo en la afectación que ha tenido en las personas mayores, nos inclinamos por una letalidad del entorno del 0,5-0,8. En estos casos, en estos países, creemos que es del entorno del 0,7. Por el contrario, en países donde ha entrado con mucha fuerza, en países donde ha entrado, desgraciadamente, como hemos visto en España, en las residencias, donde la población afectada mayor de 75 años sea mayor, nuestra idea era que sería aproximadamente del 1,3%, pero los últimos datos que han salido hoy del MOMO indican, sabéis perfectamente lo que es el MOMO seguro, indican un 1,5% como posibilidad no descartable. Muy bien, por tanto, tenemos este dato de letalidad, por tanto, si sabemos el número de muertos más o menos, podemos saber cuál es el número real de casos. Pero con un punto importante, hay un retraso entre que una persona esté infectada y que una persona muere. Por tanto, si miras la serie histórica, por ejemplo, de Italia, aquí tenéis los casos nuevos, ¿vale? En días determinados desde el principio de la epidemia. Los casos nuevos reportados siguen una curva, como veis aquí de Italia, es la azul más claro, y en azul marino se sigue los casos nuevos de muertos. Como veis, están relacionados y
se pueden de hecho rescalar los unos el uno con el otro, y lo podéis ver aquí en una gráfica fantástica. Si rescalamos los muertos al nivel de casos, lo que podéis ver es que hay un retraso claro entre que el caso es introducido en las bases de datos, no quiere decir que se haya detectado en ese día, quiere decir que se ha introducido en la base de datos como un caso positivo, y el momento en que se registra en la base de datos como una persona fallecida. Como podéis ver, en Italia y en Alemania el retraso es completamente diferente. Es decir, el retraso que hay entre el caso detectado o marcado como detectado y el caso marcado como fallecido, el retraso es diferente en cada país. Y aquí hubo un esfuerzo muy importante de determinar cuál es ese retraso en los diferentes países de la Unión Europea, sobre todo me acuerdo aquí de Martí Català, que estuvo luchando con esto, y se puede ver que se puede ver que hay una diferencia importante entre los países. Estos son datos de mediados de abril, es decir, de cuando la epidemia estaba en una fase muy mala. Y aún así se ven unas diferencias. En España, en aquellos días, el retraso entre la diagnosis y la muerte era típicamente 4 días. En otros países como Alemania, en aquel momento ya se conseguía que fuese de 10 días. Entonces creo que es importante, creo que os va a ser bastante de utilidad, que tengáis, ya pongo directamente mejor para ir un poco así ligeros, este esquema, que tengáis muy en cuenta cuáles son los esquemas de retraso entre el momento en que se detecta, el momento en que se contrae la enfermedad y el momento en que una persona que tiene una evolución negativa, evidentemente, porque puede curarse, tiene lamentablemente un desenlace fatal. Lo que se sabe entre que se contagia la enfermedad y desarrollas síntomas, pues estar entre 4, 5, 6 días. Entonces, entre que se desarrollan los síntomas y se produce la muerte, en promedio son unos 18 días. Pueden ser, para una persona pueden ser 15, para otra persona pueden ser 22, 23, 24, pero eso es el promedio. Evidentemente, en cada país, entre el desarrollo de los síntomas y tener síntomas lo suficientemente significativos para llamar al médico, que el médico considere que ese síntoma requiere una PCR, porque a lo mejor lo puede ver muy claro y considerar que no es necesario y simplemente mantenerte en casa, aislado. Hacer la PCR, que la PCR dé positivo, porque es el mecanismo que tenemos en estos momentos de detección, básicamente, o al menos en abril seguro, era el único que teníamos aquí en España, detección por PCR de que tienes esa enfermedad, pasan una serie de días. Y a partir de ahí, una serie de días hasta fallecer, en ese caso. Sabiendo que eran 18 días entre el inicio de la sintomatología y que el retraso entre diagnóstico y muerte eran de unos 4 días, pues unos retrasos de 14 días entre tener los síntomas y detectarlo. Muy bien, pues con esto ahora, si sabes cuánto... si sabes cuál es el retraso en la detección, sabes días atrás cuántos casos se detectaron, cuántos casos tendría que haber en ese momento y puedes establecer una tabla de porcentaje de detección. Esta es la tabla de detección que teníamos en Europa en abril, siempre en países que han tenido un número significativo de casos. España estaba en el medio de la tabla, en un país estándar, el 9%. Portugal y Alemania sin duda siempre han sido los mejores y siguen siéndolo. Francia, Suecia siempre han sido los que han tenido una tasa de diagnóstico menor. Bélgica, aquí no lo indica, pero tiene un asterisco porque Bélgica es el único país que informa de los muertos de una forma que no es igual a la información que reportan del resto de países. Muy bien, pues con esta idea teníamos un número de cuántos casos acumulados había en ese momento, reales, y lo pudimos actualizar a la tercera semana de abril. Predijimos en ese momento, o estimamos en ese momento, que el número de casos que habría en España sería de 2,5 millones, con una franja de error que ya hemos dicho del 30%, pero
La estimación central era del 2,5. Como sabéis, salió el informe de NCOVID de prevalencia, que se hizo a primeros de mayo, para intentar saber cuánta gente precisamente había pasado la enfermedad. El número fue precisamente de 2,5 millones. Por tanto, eso confirma básicamente los dos estudios que hemos hecho y por tanto creemos que los números de letalidad y de retraso son correctos. Hicimos un ejercicio más, que es el que veis aquí en este gráfico, que es decir, vamos a hacer la hipótesis errónea, porque sabemos, de suponer que todas las comunidades tenían el 1% de letalidad. Sabemos que eso no es así porque en Canarias no ha penetrado la enfermedad como en La Rioja o como en Madrid, y sabemos que eso no es verdad porque en Murcia tampoco lo ha hecho. Por tanto, aun sabiendo que infraestimaríamos, porque si la letalidad es menor, entonces te estás dejando casos leves fuera de tu forma de contar los casos reales, aun sabiendo que probablemente Canarias y Murcia sería mayor, dijimos, bueno, esta es la estimación, considerando en toda España el mismo retraso diagnóstico, la misma capacidad de detección y la misma letalidad. Esta fue nuestra predicción o nuestra estimación, y a veces lo confundo con predicción y estimación porque estos fueron los datos del Ministerio. Si os fijáis mucho, hay una comunidad autónoma diferente. Una. La voy a señalar, no sé si la podéis ver, espero que la podáis ver, me decís. ¿Veis aquí La Rioja? Sí, es un 3,3. Si vamos a la anterior, es un 9,8. Todo lo demás es igual, excepto esta. Bien, nuestra impresión es que entre los análisis de letalidad que hemos hecho y que os transmitimos y de retraso diagnóstico y el estudio del ENID-COVID, es más fiable nuestro estudio. Creemos que en La Rioja hay problemas de muestreo en el estudio de ENID-COVID. Esa es nuestra impresión, no podemos estar seguros, pero estamos muy convencidos de los números y de los márgenes de error que os hemos transmitido. Nunca podemos estar 100% seguros, por supuesto. Bueno, y esta es la parte que en principio podría acabar aquí, dejándose entonces con simplemente si sabemos cuántos casos hay cuántos casos totales hay acumulados, podemos saber cuántos casos activos hay. Es decir, de esos casos que no se han detectado, cuántos son de los últimos 14 días. Porque si has contraído la enfermedad en los últimos 14 días, tienes la posibilidad de ser una persona contagiosa. No quiere decir que por el hecho de que seas activo seas contagioso. Los casos activos es el pool de gente, el grupo de gente que puede ser contagiosa. Y estos números son del 19 de mayo. La estimación es que en España había 125.000 casos activos, con sobre todo 30.000, 30 y pico mil en Cataluña y en Madrid, con estos casos activos por 1.000 habitantes. Evidentemente ha caído en las últimas semanas, pero como sabéis hay unos pequeños problemas en la serie histórica porque se está rehaciendo, los datos en estos momentos no están claros porque se está haciendo un esfuerzo de identificar en qué día se hicieron los test y cuándo se declaran, y por tanto en estos momentos estamos un poco a ciegas de cuál sería la situación, solo sabemos que evidentemente el riesgo ha bajado. Y como, si me permitís, Joaquín, como tengo 5 minutos más, os puedo hablar un poco de riesgo. ¿De acuerdo? Identificar el riesgo, como hemos visto, primero se tiene que hacer de forma general, es decir, cuántos casos activos puede haber, pero lo que estaría bien ahora es intentar desarrollar un procedimiento para ahora que está sobre, más o menos, se tiende hacia el control, saber vigilar que no se produzca un cambio de tendencia y si, como esperamos, las medidas de distancia más o menos se mantienen y las fases siguen una evolución positiva y el número de casos sigue bajando, intentar encontrar índices que te permitan estudiar cuál es el riesgo de que haya una nueva aparición, un nuevo crecimiento, un nuevo brote. En ese sentido, es importante definir índices y es importante entender cómo esos índices pueden servir para seguir el desconfinamiento
la apertura, digamos, y cómo puede servir para intentar detectar casos como el del Lérida que hemos oído en esta última semana. Lo ideal sería poderlo detectar justo en el momento en que están ocurriendo, más que nada para poder alertar o ayudar a todo el trabajo que está haciendo Salud Pública de seguir todos los casos uno a uno. Todo lo que sea ayudarles, creemos que siempre es positivo. Entonces, respecto a los índices, el índice clásico que habréis escuchado en todos los medios es el índice R de reproducción. ¿Cuántos casos que tienen que ver? Primero, no es un índice, son varios. Se juntan todos, los medios de comunicación juntan todos los factores R que se dicen, pero que son en el fondo diferentes, porque al final todos tienen más o menos que ver con cuánta gente contagia en promedio una persona. Pero ese número, ese parámetro R, ese índice R, viene de modelos que, como hemos dicho, nos sirven para esta epidemia. Por tanto, nosotros decidimos establecer un modelo empírico. Dani aquí, el experto, insistió en el grupo muchísimo de que R estaba bien, pero es RO, es un factor empírico, algo que te diga a partir de los datos qué es lo que realmente está pasando en términos de qué propagación hay. Y lo que se utiliza es muy sencillo. Si miras durante 3 días cuántos casos nuevos hay y lo comparas con 5 días, que es más o menos 5 días atrás, que es más o menos el tiempo que pasa entre contagios, pues tienes un factor de crecimiento. ¿Cuántos casos nuevos había ahora con cuántos había hace 5 días? ¿Cuál es el problema de este índice? El efecto fin de semana, que se llama. Cuando se estudian las series de nuevos casos, como podéis ver, si aquí veis los casos en función de los días, aquí esto es un lunes o un martes y esto es un sábado o es un domingo. Y aquí vuelve al lunes, aquí igual una fiesta, vuelve al sábado y al domingo. Por tanto, el índice aquel lo tienes que promediar a lo largo de una semana. Si lo promedias a lo largo de una semana, tienes una idea de en promedio una persona cuánto está contagiando en su entorno. Siempre medido de forma empírica, que ese es el interés, simplemente a base de la serie histórica. Lo que es importante en este caso es que la serie histórica mida exactamente lo mismo. Es decir, que si la serie histórica mide cuántos casos nuevos hay por PCR, sea eso, no cuántos casos nuevos hay, ya sea por PCR o por otro test. La serie se tiene que mantener. Por lo tanto, este es un índice que se le hace un promedio de 7 días. Esta es la evolución de Cataluña hasta el día 1, donde se ve perfectamente de que empezábamos de, básicamente, cada persona contagiaba 3 y a partir de las medidas de confinamiento se consiguió bajar aproximadamente 0,5, 0,6. Ese es el número con el que trabajamos, ¿no? Y ahora que se está abriendo con un número reducido de casos, lo esperable es que suba un poco y se sitúe en torno a 0,8, 0,9, siempre esperando que sea menos de 1. Pero como hemos dicho, no solo lo importante es cómo crece, sino cuántos casos hay, porque activos de verdad, porque es en los últimos 14 días. Si tienes más casos, más peligrosa es la situación. Por lo tanto, recordaros, de todos los casos nuevos, se puede estudiar cuántos casos detectados y reportados por la administración hay en los últimos 14 días. Y evidentemente podemos utilizar no el de reportados, sino el de que consideramos nosotros, que estimamos nosotros, que hay real, más allá de los que se detectan, que como os recuerdo, básicamente en España es el entorno de un 10%. Si combinamos estos dos, podemos sacar un índice que nos parece absolutamente útil, que es el potencial de crecimiento efectivo, que es básicamente la multiplicación de los dos. ¿Cuántos casos tienes activos que pueden contagiar y qué capacidad de contagio por el número de contactos tienes allí? Esto es, os dibujo una situación típica de inicios de mayo, donde la situación estaba controlada en la mayoría de países europeos. Como veis, solo Inglaterra y Suecia son los que han tenido un control que se ha retardado más en el tiempo por las medidas que tomaron, que fueron evidentemente diferentes, más laxas en este sentido. Entonces, se puede dibujar, y creo que algunos de vosotros a veces escuchasteis a la doctora Clara Prats en el fax, de preguntas frecuentes, explicando
este tipo de diagrama, donde se puede dibujar en cada día los casos activos que hay y la RO empírica en ese día. Y se puede ver la trayectoria a lo largo de los días, como pasa de pocos casos y un gran crecimiento, porque 2 sigue siendo un gran crecimiento en muchos casos, se consigue controlar, bajar de 1 y entonces los casos se reducen y llegamos a la zona verde en la que se puede intentar un control con unas medidas más relajadas de confinamiento. Y probablemente lo voy a dejar aquí con 2 pinceladas más. ¿Cómo se define un riesgo fuerte? Un riesgo en rojo del que veis allí. Eso tiene que ver con la capacidad que tiene el país de realmente seguir a esos casos detectados que son activos. Para eso lo que nos fijamos es en el número de test que se puede hacer un país en un día por cada 100.000 habitantes. Es lo que llamamos el Daily Detection Level. Número de PCRs que se pueden hacer en un día por 100.000 habitantes. Si ese número es muchísimo más grande que el número de casos activos por 100.000 habitantes, porque eso no lo he comentado antes, pero todas esas gráficas estaban siempre normalizadas al número de habitantes, no eran números totales. Siempre que el número de casos a detectar, entre comillas, casos posibles, sea menor que tu capacidad de hacer diagnóstico, pues es evidente que los puedes controlar. Si es mucho menor, menos de 10%, es evidente que no. Si está en torno del 25 o del 50%, pues tienes un margen, porque hay unos días de retraso en detectar la enfermedad y por tanto puedes intentar empezar a reabrir la sociedad. Por tanto, ese nivel rojo es el nivel en que si tienes esos casos activos con la capacidad de hacer test que se ha demostrado en los países occidentales y europeos, que la tenéis aquí del entorno de un DTL de 100, 85, ese nivel de detección de seguir a los casos es imposible. Y simplemente comentaros que con los casos estimados se puede comparar Alemania, el real que hay con el detectado, y se ve que Alemania está mucho mejor que lo que indican los datos, y en cambio Francia está muchísimo peor, y que dentro de España hay diferentes comunidades que han tenido evoluciones y riesgos diferentes. De eso que la desescalada se haya hecho de forma diferenciada. Simplemente estas tablas esperemos que nos sirvan con las evoluciones del EPG y de la RO a lo largo de los días para identificar problemas. Estos son todas las regiones de Italia, todos los días, todos los índices con color. Yo creo que se ve muy claro que aquí estaban muy mal y que luego mejora, aquí estaban muy mal y luego mejora, aquí estaban muy bien y de golpe aquí hubo un problema. Y quiero acabar con eso, porque eso es lo que nos interesa. A nosotros nos gustaría detectar ese problema, mirar ese día, hacer un mapa como este y decir, este es el riesgo epidemiológico, esta zona tiene un problema, efectivamente esa zona tenía un problema, hubo lo que se llama un superpropagador que generó un montón de casos en esa provincia. Y creo que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, hacia evaluar el riesgo, primero de forma general, luego de forma más específica y luego poder evaluarla de forma local, es decir, intentar detectar casos que ocurren. Y lo dejo aquí. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por la atención virtual.